No vamos a pasar la Nochebuena contigo. La voz de Ariché salió clarita y filosa por el altavoz, como si la hubiera ensayado 1000 veces frente al espejo. Por un segundo, la casa se quedó en un silencio que pesaba, no porque doliera, aunque sí dolía, sino porque confirmaba algo que yo ya traía guardado en el fondo del pecho y no quería ver. Respiré hondo. «Órale», dije. Una palabra chiquita seca, una que ella no esperaba ni de broma. Y luego rematé. «Pues entonces la Nochebuena se cancela». Del otro lado se oyó un ruido raro, mitad respiro, mitad tropiezo. Ariché no está acostumbrada a perder el equilibrio. Se recompuso rápido, pero el tambaleo se notó. «¿Cómo que se cancela? ¿No puedes nomás?» Pero sí podía. Y ya había colgado, apretando el botón rojo antes de que terminara la frase. El silencio volvió a llenar la cocina, pero no era de esos que cortan después de pelear. Se sentía limpio, casi fresco. Puse el celular en la meseta y miré las carpetas desparramadas en la mesa con firmaciones del catering. Bien grapadas. Contratos de renta resaltados con marcador, horarios de luces impresos y marcados. Datos de proveedores alineados como soldados obedientes. En cada hoja estaba mi nombre. Cada anticipo salió de mi tarjeta. Cada firma era mía. Y sin embargo, yo me había creído que la fiesta era de ellos. Un dolorcito se me instaló entre las costillas, no de sorpresa, sino de darme cuenta. Yo había armado una celebración que planeaban disfrutar sin mí. Yo había pagado la mesa en la que nunca me iban a sentar. Deslicé con los dedos una factura del catering. El total me miró fijo, grande y sin pena, unos 12,000 pesos. Me acordé de haber dicho que sí tan rápido. Pensando es por la familia, pensando mejor. Yo me encargo a que después Ariché se queje y me eche la culpa. Llevaba tanto tiempo cargando la Nochebuena que no me di cuenta del peso hasta que por fin la solté. La luz de la mañana fría por el frente que entraba del norte se colaba por la ventana y tocaba cada pila de papeles como señalando las pruebas que yo había ignorado. Todo: la comida, las decoraciones, el servicio, las entregas. Existía porque yo lo había hecho posible. Y ahora por primera vez me pregunté qué pasaría si simplemente me hacía a un lado. La idea se me quedó dando vueltas mientras juntaba los papeles en una pila ordenadita, lista para lo que viniera después. Después de colgar, me quedé ahí, en la mesa de la cocina, con los dedos sobre la pila de facturas, mientras los recuerdos llegaban despacito, no profundos, no más lo suficiente para recordarme cómo empezó todo esto. No fue que un día decidí ser la que organiza las fiestas. Me fui metiendo de a poquito una responsabilidad tras otra desde que Bimorí era chiquito, y yo trataba de mantener todo en pie después de que su papá se fue. Ser mamá sola significa aprender a hacer que todo se sienta firme, aunque por dentro nada lo sea. Bimorí se apoyaba en esa firmeza, yo también. Con el tiempo, los de alrededor empezaron a esperarlo, y luego ni lo notaban. Cuando Bimorí se casó con Ariché, no me sentí amenazada. Pensé que compartir las tradiciones iba a ser bonito, pero los cambios chiquitos empezaron casi de inmediato, comentarios suavecitos con tonito amable. Tus costumbres ya se sienten viejitas. A los invitados les gusta que todo se vea bien curado. Pero su Nochebuena curada siempre empezaba con mi cartera y mi tiempo. Ella admiraba un centro de mesa que había elegido un menú del que se adjudicaba el crédito, un tema que insistía nada de eso, lo planeaba o pagaba sola. Me decía a mí misma que no importaba quién se llevara el crédito. Nunca me había gustado brillar. La paz siempre me pareció más valiosa que el reconocimiento y creía que para tener paz había que aceptar calladita entrar
cuando algo se caía a sentir, cuando Ariché declaraba una decisión que claramente era mía. Pero la paz poco a poco se fue torciendo en algo disparejo. Bimori, tratando de suavizar las cosas, decía cosas como: no hagamos de esto un drama, o todos andamos estresados como si mi incomodidad fuera nomás una fase de la temporada. Se quedaba tan neutral que la neutralidad se volvió su manera de ignorarme. Ariché anunciaba decisiones ya tomadas. Movimos la hora de la cena, cambiamos el menú, les dije a los invitados que tú pagabas. Y cada vez, en lugar de decir que no, yo entraba, ajustaba, arreglaba lo que hiciera falta, tapaba el hueco que dejaban. Mirando los papeles frente a mí, por fin vi el patrón clarito. Cada vez que algo se desarmaba, yo lo agarraba. Entonces ellos dejaron de preocuparse por lo frágil que era. Volví a acomodar los papeles en la pila, sintiendo que el siguiente paso ya se formaba antes de que me parara de la mesa. Pasaron 3 días en un silencio incómodo antes de que volviera a sonar el teléfono. El nombre de Ariché iluminó la pantalla. Contesté ya preparada para lo que viniera. Su voz salió suave, ensayada. Este año la lista de invitados va a ser más chiquita. No necesitas venir, sin titubear, sin un perdón. Solo me borraba limpiamente, como si nunca hubiera existido la que llevaba décadas cargando la Nochebuena. Escuché mientras describía el menú, el acomodo de la mesa, el tema sutil que quería este año. Todo lo que mencionaba era algo que yo había elegido arreglado o dejado el anticipo. Hablaba como si lo hubiera construido desde cero, cuando cada ladrillo en el que pisaba era mío. De fondo se oyó a Bimori decir algo bajito apagado. No sonaba enojado, más bien como alguien que no quiere meterse. Ariché lo ignoró y siguió. Cuando por fin hizo pausa, no la llené con palabras. Terminó la llamada con un espero que entiendas ligero de trámite. Dejé el teléfono y caminé al comedor. Mis ojos recorrieron el espacio despacio. La mesa larga que compré el año que Bimori se independizó pensando que algún día traería a su familia a sentarse ahí. Las sillas que armé una por una en una tarde fría de diciembre con la radio de fondo. Las cajas apiladas en la esquina, llenas de adornos, luces fuentes, para servir todo comprado por mí, todo exhibido por Ariché, como si siempre hubieran sido de ella. Caminé lento, dejando que cada cosa contara su pedacito de historia. Nada era cursi. Todo era práctico, hecho para durar. Pero cada pieza llevaba mi esfuerzo, mi planeación, mi intención. Y aún así me habían sacado de la celebración para la que fueron pensadas. Me senté en el escritorio y abrí la laptop. Las pestañas se cargaron solas confirmaciones del catering, recibos de renta, horarios de entrega. Mi nombre aparecía en todos lados: contacto de facturación, teléfono principal, firmante autorizado. Deslicé página tras página cada documento, recordándome que todo el plan descansaba en compromisos que yo había hecho, compromisos que ellos esperaban que cumpliera aunque no me quisieran en la mesa. Cerré la laptop despacio. La decisión se formó tan natural como respirar. Alcancé la primera pila de papeles que me guiarían en lo que seguía. A la mañana siguiente me senté en la mesa de la cocina con los contratos extendidos, como quien arma un rompecabezas antes de desarmarlo. Mis dedos se detuvieron en el primer número, el servicio de catering que usaba desde hacía años. Marqué sin dudar. Necesito cancelar el pedido para el 24, dije. La chica pidió mi nombre, confirmó la reservación y contestó tranquila: claro, lo procesamos hoy mismo. Ni sorpresa, ni preocupación, ni resistencia. Lo mismo con la renta de mantelería. Lo mismo con la agencia de meseros. Hasta el proveedor de luces y sonido, el que Ariché insistió
porque hacía la casa verse más elegante, no preguntó por qué. Cada cancelación fue breve, sencilla, limpia. Nadie pidió explicación, y yo no di ninguna. Cuando colgué la última llamada, se instaló dentro de mí un silencio chiquito, no alivio, no triunfo, sino algo más sólido. Por primera vez en años, la Nochebuena volvió a sentirse mía, no porque pensara reconstruirla, sino porque me había quitado del engranaje del que ellos dependían. El celular vibró junto a la pila de papeles. Una prima preguntando a qué hora llegaba. Otra familiar queriendo saber qué platillo llevaba. Alguien más preguntando si necesitaba sillas extras. Sus suposiciones eran tan conocidas que por un momento mi dedo se quedó flotando sobre la pantalla como por costumbre, pero no contesté. Dejé que los mensajes se acumularan, cada uno prueba de lo hondo que llegaba la costumbre. Sin mí nada se movía, nada se alineaba, nada se sostenía. Aparté el teléfono y miré hacia la sala chiquita con la luz fría de la mañana colándose por las ventanas. En mi cabeza empezó a formarse otra imagen sin fechas límite, sin listas, sin exigencias de Ariché, ni intentos de Bimorí por mantener la paz. Una Nochebuena tranquila, un pozolito o unos tamales cociéndose en la estufa, unas sillas juntitas, pláticas que no tuvieran que impresionar a nadie. No un espectáculo, un día que simplemente fuera mío. Junté el último contrato cancelado en la pila, sintiendo cómo el peso cambiaba de lugar, y empecé a pensar en el siguiente paso. Para la tarde ya era hora de decir algo. No una explicación, no una justificación, solo la verdad. Abrí el grupo familiar, el mismo hilo que llevaba años de recordatorios, instrucciones y empujoncitos míos, y escribí un solo mensaje: las cosas cambiaron. Este año no voy a organizar. Voy a hacer una reunión chiquita aquí en mi casa si alguien quiere pasar. Lo leí una vez, dos, asegurándome de que no hubiera ni un perdón escondido, y le di enviar. Las respuestas llegaron rápido. Una prima, la verdad, suena bien bonito. Una tía, a nosotros siempre nos ha gustado más tu casa. Otro familiar, no estaba seguro de poder ir al evento grande. Esto me acomoda mejor. Alivio, apoyo, confusión, todo revuelto de una manera que me sorprendió. Lo que no vi fue enojo. Nadie protestó. Nadie preguntó por qué no iba a lo de Ariché. Algunos hasta confesaron en esa forma suavecita, en que la gente dice las cosas sin decirlas del todo, que venían cada año, porque yo hacía la fiesta cálida, predecible, acogedora. Ni mencionaron a Ariché. La pantalla se iluminó otra vez, esta vez era Bimorí llamando. Dejé que sonara. Llegó un mensaje: Ma. ¿Podemos hablar otra llamada? Puse el teléfono boca abajo en la mesa. Minutos después, llegó un mensaje directo, no en el grupo, sino de Ariché: armaste un desmadre. Arréglalo. Las palabras se quedaron ahí, crudas y exigentes, como si yo fuera su asistente que había fallado en una tarea. Sentí el viejo impulso suavizar, bajar la tensión, corregir lo que alguien más creía que yo había hecho mal. No me moví. Me quedé sentada en la mesa del comedor, las manos descansando ligeras sobre la madera, respirando el silencio de mi propia casa. La quietud se sentía rara, casi ajena, como probarme un suéter que no sabía si era mío. Pero debajo de lo extraño había algo más firme: entender que no tenía que contestar, no tenía que reparar lo que no había roto. El teléfono vibró otra vez contra la madera, pero no lo alcancé. Solo dejé que el cuarto se mantuviera en silencio, dejando que la distancia entre su urgencia y mi calma se abriera un poquito más antes de que llegara el siguiente golpe. Ya estaba oscureciendo cuando sonó el golpe seco rápido de los que exigen que abras ya. Lo esperaba de alguna forma, aunque no tan pronto. Abrí y ahí estaba Ariché
el abrigo desabrochado, el pelo revuelto por el viento helado del norte, los ojos brillando, con una rabia contenida. «Me dejaste en ridículo», dijo sin saludar. «Todo se está cayendo a pedazos». Su voz temblaba un poco, de esas que tratan muy fuerte de no gritar. No venía a preguntar, venía a recuperar el control. Di un paso atrás lo justo para marcar distancia, pero no para invitarla a pasar. «¿Qué exactamente se está cayendo?», resopló fuerte, como si yo estuviera haciéndome la tonta a propósito. «Los proveedores, las entregas, la gente preguntando qué pasa. Sabías que cancelar todo iba a armar un relajo». Mantuve la voz firme. Todos los pedidos de los que dependían estaban a mi nombre. Salieron de mis cuentas. Cancelé lo que yo pagué. «Actuaste por puro coraje», me espetó. «Actué con exactitud», respondí. Por un momento no dijo nada. Solo miró por encima de mi hombro, hacia adentro buscando algo con qué agarrarse y volver la plática a terreno conocido. Pero la casa estaba tranquila, sin inmutarse por su llegada. Se oyeron pasos en el caminito. Bimorí apareció, hombros tensos, manos metidas en los bolsillos del chamarra, mirando de uno a otro. No preguntó qué pasaba. Ya sabía bastante. «Ma», dijo bajito, «¿podemos hablar de esto?» Ariché se volteó hacia él rápido. «Tú dijiste que lo ibas a manejar». «Estoy intentando», contestó, aunque no sonaba convencido. La presión se acumuló en el espacio chiquito entre los tres Ariché, exigiendo volver al sistema de antes Bimorí, atrapado entre la costumbre y la culpa, y yo parada firme en el marco de mi propia puerta. Vi cómo la cara de Ariché cambiaba, la rabia dio paso a algo más filoso, un entendimiento. Nunca había querido que me fuera de verdad. Quería que estuviera sumisa, callada, útil pero invisible. Y ahora ya no era ninguna de esas cosas. El silencio se estiró frágil y delgado, hasta que Ariché por fin se enderezó el abrigo, juntando lo que le quedaba de compostura, justo cuando otra voz se oyó desde la calle llamándola por su nombre. En los 2 días siguientes, el cambio se extendió por la familia en ondas chiquitas casi imperceptibles. No hubo anuncios grandes, no hubo pleitos en los hilos públicos, pero llegaron mensajitos calladitos, una prima preguntando cómo estaba una tía, queriendo saber si todo bien, un tío confirmando lo que había oído. Ninguno parecía sorprendido, solo curiosos. La curiosidad, ya lo había aprendido, suele ser la primera señal de que la verdad ya se está armando en la cabeza de la gente. Hacían preguntas suaves, de las que no acusan, pero revelan más de lo que creen. ¿Quién siempre reservaba las cosas? ¿Quién ponía los anticipos? No eras tú la que manejaba el transporte el año pasado. Me acuerdo que limpiabas. Después de que todos se iban, ¿eras nomás tú? Poco a poco, sin dramas, fueron armando el patrón en el que yo había vivido tantos años. Y por primera vez lo hablaron en voz alta, no con lástima, no con escándalo, solo reconociendo lo que era. Fue raro oír mi trabajo nombrado, más raro aún darme cuenta de lo invisible que había sido hasta entonces. La tercera noche llegó Bimorí solo. No avisó por mensaje. Tocó suave y esperó, hombros encorvados, más por incertidumbre que por el frío. Cuando abrí, entró con un gracias callado y miró la sala como si la viera por primera vez. Nos sentamos sin prisa. Se pasó la mano por el pelo como hacía de chiquito, cuando no sabía cómo empezar. Ma dijo al fin, no me había dado cuenta. No terminó la frase, no hacía falta. Habló de cómo pensaba que las fiestas simplemente pasaban, de cómo Ariché siempre decía que tenía todo controlado, de cómo asumía que yo entraba porque quería, no porque todo dependiera de mí. Su voz salió gruesa, mezcla de culpa y sorpresa, como si hubiera abierto una puerta, esperando un pasillo, y encontrara toda una casa que nunca había visto. No lo regañé.
No hice lista de agravios. Solo le dije lo que yo misma había entendido no iba a volver al patrón de antes. Asintió despacio, dejando que las palabras se le asentaran, y se levantó para irse todavía inquieto, pero ya no ciego a la verdad, mientras caminaba hacia lo que viniera después. La mañana del 24 llegó sin apuro, sin despertador, sin listas pegadas en el refri, sin chorro de mensajes pidiendo recordatorios o instrucciones. Me moví por la casa en un ritmo tranquilo, dejando que el silencio moldeara el día en lugar de pelear contra él. Una sola olla se cocía en la estufa, llenando el aire con un calor suave y conocido aroma a canela, clavo y masa de tamal. Por la tarde empezaron a llegar. El primer toque fue una prima con un platito en las manos, insegura de si alcanzaba. La invité a pasar. Después vinieron más 2 tías, un tío o una vecina que siempre había querido caer, pero nunca en las reuniones grandes. Nadie llegó con presión ni expectativa. Venían porque querían, no porque el calendario lo dijera. Alguien puso un bowl en la meseta. Alguien más acomodó tenedores junto a los platos. La gente se metía en el espacio que había ayudando sin que se lo pidieran. Era lo opuesto a las nochesbuenas tan coreografiadas que le gustaban a Ariché, sin plan rígido, sin horarios perfectos, sin miedo a que algo se viera fuera de lugar. El cuarto se acomodó a su propio ritmo. Las pláticas subían y bajaban natural. La risa flotaba sin hacer eco demasiado fuerte. Mi casa se sentía llena, pero no apretada viva sin agobiar. Durante años confundí ser indispensable con ser valorada. Ahora, viendo a los familiares inclinarse a ayudar, no por obligación, sino porque les importaba, vi la diferencia. Ayudar hace que un lugar se sienta compartido. Ser usado hace que se sienta exprimido. Cerca del atardecer oí otro toque suave. Abrí y ahí estaba Bimori, con una cajita envuelta, sin saber si sonreír o no. Entró sin aspavientos, se quitó el abrigo y puso el regalo con cuidado en la mesita lateral. No se lanzó a disculpas ni explicaciones. Solo se fue a la cocina y empezó a servir el pozole en tazones, pasándolos a los que estaban recogiendo platos cuando se vaciaban. Su presencia no tensaba el ambiente, lo estabilizaba. Cuando la mayoría se había ido, se quedó ayudando a limpiar la meseta mientras yo secaba los platos. No hablamos de la fiesta cancelada ni del pleito en la puerta. No hacía falta. Algo había cambiado. Chiquito, callado, pero real. Cuando la última luz de la tarde se apagó, sentí el día asentarse a nuestro alrededor con una paz que no había sentido en años, guiándome hacia lo que quedara de la temporada. Cuando el último invitado se fue y la puerta se cerró suave detrás de él, la casa volvió a un silencio que se sentía ganado. Los platos lavados, la meseta limpia, las sillas de vuelta en su lugar. Solo quedaban rastros leves de la reunión, una servilleta doblada en la mesa, un plato enfriándose cerca de la estufa, el calor que todavía flotaba de las voces que habían llenado el espacio horas antes. Me dejé caer en el sillón, sintiendo cómo mi cuerpo se hundía en los cojines. El cuarto estaba alumbrado solo por unas luces sencillas que yo misma había elegido. Nada ostentoso, nada para impresionar. Solo toques honestos que hacían que la casa se sintiera habitada, no puesta en escena. Durante años, confundí ser necesitada con ser querida. Me vacié en tareas pensando que terminarlas creaba conexión. Pero ser útil no es lo mismo que pertenecer. Ser útil se puede reemplazar, reasignar, esperar. Pertenecer solo pide presencia. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí la diferencia. No cancelé la Nochebuena. Cancelé la versión de mí que se desempeñaba hasta desaparecer, la que mantenía la paz
cargando todo sola. Solté a la que se quedaba callada para que otros se sintieran poderosos, a la que creía que su valor se medía en cuánto daba y cuánto pedía a cambio. Poner límites no se sintió filoso ni dramático. No fue una línea de batalla trazada con enojo. Se sintió como recuperación lenta, constante, intencional. Un regreso a mí misma más que una salida de ellos. Bimori me abrazó antes de irse, un gesto callado pero anclado en algo verdadero. No prometió nada. No hacía falta. El reconocimiento había empezado. Por ahora era suficiente. Volví a mirar las lucecitas en el estante, su brillo suave y firme. Esta Nochebuena no había sido grandiosa ni elaborada. No brilló como le gustaba a Ariché, pero se sintió auténtica. Se sintió como un comienzo, no como un final. Y sentada ahí, en el calor de mi propia casa, entendí algo simple y sólido. Había entrado en una vida donde era visible, donde mi presencia importaba, aunque no hubiera nada extravagante alrededor. Eso bastaba para llevarme hacia lo que viniera después de esta noche tranquila.